Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento, vamos a acercarnos a dos temas que tal vez ya nos parezcan muy conocidos, pero los haremos desde otra perspectiva. Para empezar, vamos a platicar con la doctora Itzel Rodríguez Montellaro. Ella es doctora en Historia y se ha dedicado a estudiar el arte moderno en México y ha investigado sobre un tema muy importante en el muralismo del siglo XX en México, la presencia de imágenes prehispánicas. Así es, Fer. Me gustaría compartirles una cita de la doctora Rodríguez Montellaro, que me parece que sintetiza muy bien de lo que hablaremos el programa de hoy. Y dice así: ver un mural habitado por héroes, dioses y animales del pasado prehispánico es acercarse al origen. Es encontrar en historias ancestrales respuestas a preguntas modernas. Es adentrarse en el imaginario de la identidad nacional mexicana. ¡Qué bien, Alfredo! Y tienes toda la razón, es un resumen buenísimo. Pero no solo de lo que se trata el programa de hoy, sino de estos programas que hemos estado dedicando a nuestro patrimonio, hablando de temas remotos sobre culturas prehispánicas relacionados con ejemplos modernos o contemporáneos. De alguna manera hemos ido buscando la continuación de la historia del arte en México. Vámonos entonces a conocer más sobre el imaginario de nuestra identidad en el muralismo del siglo XX. Esto es De los Tesoros a la Memoria. ¡Empezamos! Bienvenida, doctora Itzel Rodríguez. ¿Cuál fue la renovación cultural que se buscaba tras la Revolución Mexicana? ¿Y por qué era necesaria esta renovación? Durante la Revolución Mexicana aparecieron nuevos actores históricos, como por ejemplo los campesinos, por ejemplo toda la gente que venía del norte que pertenecía al medio rural, y pues la nación del Porfiriato respondía a intereses de otro tipo de dinámica social. Entonces era necesario pues que los nuevos actores políticos, por ejemplo los gobernantes, tomaran en cuenta a todas las personas que habían apoyado a la revolución y que hasta ese momento pues no habían sido considerados como parte de la representación en la cultura nacional. No hay una nueva representación como tal, sino que se recogen elementos que vienen desde el siglo XIX. Por ejemplo, la pintura de historia, ¿sí? Hay, además del muralismo, que empezó en la década de los 20 y que fue sobre todo pues patrocinado por el gobierno desde el Ministerio de Educación, de un ministro de Educación que se llamaba José Vasconcelos. Se hicieron murales, se hicieron además una nueva política de educación artística. O sea, el arte pasó a formar parte de un poder transformador de la sociedad. Entonces, en los murales, que es de lo que hoy vamos a platicar, se presentan sobre todo pues, temas de historia, como puede ser la conquista, como puede ser la independencia, como es el reciente movimiento revolucionario. Se presentan también temas como el pasado prehispánico, porque es en esta época cuando se empieza a decir que el origen de la nación mexicana está en el pasado prehispánico. Ese era un tema que se debatía. ¿Cuáles son los temas principales del muralismo en el siglo XX? El muralismo empieza en 1920 y sigue, yo creo que hasta nuestros días. Entonces, este muralismo del que estamos hablando ahora es el muralismo que se da después de la Revolución Mexicana y que sobre todo en la década de los 20 y de los 30 se empiezan a desarrollar temas que tienen que ver con la pintura de historia, que tienen que ver con el pasado indígena, que tienen que ver con la lucha obrera y campesina, que tienen que ver con la vida del pueblo mexicano y que tienen que ver con temas sobre todo de identidad social y de la discusión política que en ese momento se llevaba a cabo. También otro de los temas fundamentales del muralismo y que sobre todo se desarrolla en la pintura de Diego Rivera es el pueblo mexicano.
¿sí? Una manera de presentar pues, la vida de las diferentes regiones, la vida espiritual, la vida diaria, los rituales tradicionales, todo lo que conocemos como folclore, digamos, y además de la vida del pueblo, les interesa representar una serie de motivos políticos, porque el muralismo tiene una de sus principales vocaciones o de sus objetivos en tener una enseñanza de tema político-social. ¿Cómo es que los murales representan una narrativa nueva de nuestra identidad? Es una narrativa que tiene que ver pues con un, digamos, redescubrimiento de lo que en ese momento se llamó el pueblo. Es un redescubrimiento que sobre todo tiene una mirada, pues podríamos decir antropológica, porque le interesa las formas de vida, le interesan las formas de vida espiritual, de vida económica, de ritualidad, de todo lo que tiene que ver pues con ser, digamos, una sociedad, pero también con búsquedas de identidad. ¿Qué es lo que específicamente podemos, en ese momento pensaban los que estaban pintando y sobre todo, bueno, pues todos estos intelectuales que se ocupaban en definir qué era la nación mexicana, qué es lo que podemos establecer como lo mexicano? Y esa decisión pues tenía que ver pues con las costumbres y se hizo una selección de lo mexicano en ese momento. ¿Cómo integran los muralistas imágenes prehispánicas y de indigenismo en sus murales? Bueno, ese es un tema pues amplio porque casi todos los muralistas tuvieron una posición frente al pasado indígena, que en ese momento, pues, como decía hace rato, se establece como el momento de fundación de la nación. Creo el que tiene más imágenes de esto y hace, digamos, desarrolla toda una serie de ciclos pictóricos es Diego Rivera. También lo pinta José Clemente Orozco, también lo pinta David Alfaro Siqueiros y otros muralistas que, como pues todos los que estaban en ese momento en la creación de significados del nacionalismo, estaban ubicando al pasado prehispánico como un momento fundacional de la nación. ¿Y de qué manera cree que nuestro pasado afecta las manifestaciones artísticas en la actualidad? México es un país que tiene una idea de nación pues muy arraigada a su pasado. Eso es una característica de nuestro nacionalismo, ¿no? Estamos siempre pensando en el pasado y en ciertos momentos del pasado. Uno de los momentos fundadores de nuestro pasado pues es el pasado prehispánico, ¿no? Toda la antigüedad de las culturas de los pueblos indígenas. Otro momento fundador pues es la conquista, en donde se ha tomado la conquista como un momento en donde se genera una de las características principales de nuestra definición de nación, que es el mestizaje, ¿no? El mestizaje cultural, el mestizaje racial, el mestizaje de diferentes, digamos, tipos. En el arte mexicano contemporáneo hay artistas que deciden recurrir a esos temas porque los ayudan nuevamente a revisar la identidad. La identidad de los mexicanos es cambiante, es histórica. O sea, no la puedes fijar ni la puedes mantener congelada en un mural porque siempre somos una sociedad en cambio. Entonces, digamos que la evolución del arte mexicano hacia la contemporaneidad lo que hace es revisar estas imágenes pues, del pasado que ya no responden necesariamente a nuestras necesidades históricas del presente.
Muchas gracias, doctora Rodríguez Mortellaro, por este recorrido a través de la construcción histórica de nuestra identidad nacional. Una vez más, confirmamos la importancia del muralismo y la idea del arte público, un arte que está hecho para todos. La próxima oportunidad que tengan de visitar algún edificio en el que esté presente el trabajo de nuestros grandes muralistas, acérquense a los murales, teniendo en cuenta la presencia de las imágenes prehispánicas. Verán que es una manera muy distinta de ver a lo que estamos acostumbrados. Y ya que hablaste de identidad, Fer, ahora vamos a hablar de lo que por muchos es considerado como el monumento más importante de los mexicanos. Se trata de una piedra en la que se logra sintetizar toda la cosmovisión de una cultura, y es quizá la pieza más estudiada por los arqueólogos. ¿Ya adivinaste de qué estoy hablando, Fer? Estoy casi segura de que estás hablando ni más ni menos que de la famosa Piedra del Sol. ¿Tengo razón? Adivinaste, pero ¿sabías, a pesar de todo lo que han estudiado, aún sigue siendo un misterio? Sabemos que está dedicada al Sol, pero tiene tantos símbolos que hasta la fecha es difícil decir con seguridad exactamente qué es lo que está representando. Les propongo que para conocer cuáles son algunas de las teorías más acertadas y conozcamos los signos y símbolos que la componen, nos vayamos a platicar con la arqueóloga Bertina Olmedo, quien es investigadora y curadora de la Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología, lugar que alberga nuestra conocida Piedra del Sol. Esto es Bajo la Lupa. No se diga más, nos vamos al Museo Nacional de Antropología. ¿Nos puedes decir cuándo fue descubierta la Piedra del Sol? Fray Diego Durán, uno de los religiosos que llegó a la Nueva España con el fin de catequizar a los indios, nos dejó una crónica indispensable para conocer la cultura mexica y la historia de su conquista. El fraile relata que todavía a mediados del siglo XVI, la piedra podía verse tirada en la Plaza Mayor. Pero el arzobispo de entonces, Fray Alonso de Montúfar, la mandó enterrar, porque según él ejercía una mala influencia en los habitantes de la ciudad. Ahí permaneció oculta hasta su descubrimiento el 17 de diciembre de 1790, pocos meses después del hallazgo de la Coatlicue en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, por las obras de remodelación emprendidas por el rey Revillagigedo. El lugar de su descubrimiento fue cerca de la esquina sureste de la plaza, frente a una de las puertas del Real Palacio y muy cerca de la acequia. Tras ser descubiertas, cada una de las esculturas tuvo un destino diferente. La Coatlicue, monumento muy incomprendido desde su descubrimiento, fue enviada a los patios de la Real y Pontificia Universidad de México, que se encontraba en donde actualmente está la Suprema Corte de Justicia, entre Venustiano Carranza y Corregidora. Ahí permaneció un tiempo tras una reja, para ser enterrada después por el temor que despertó en las autoridades el hecho de que empezaron a depositar ofrendas a la antigua diosa. La Piedra del Sol, en cambio, se instaló en el muro oeste de la torre poniente de la Catedral Metropolitana, frente a la actual calle 5 de Mayo, para que todo el que pasara pudiera verla y enorgullecerse del pasado de esta nación en la que empezaban a soplar los vientos de independencia. En 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo fundó el Museo Nacional en el edificio que fuera la Casa de Moneda, dentro del predio del Palacio de Moctezuma II, actual Palacio Nacional. 20 años después, en 1885, el entonces presidente Porfirio Díaz decide trasladar la Piedra del Sol del muro de catedral al museo para inaugurar la Galería de los Monolitos. El largo traslado estuvo a cargo del arqueólogo Leopoldo Batres, con la ayuda de la Secretaría de Guerra y Marina. La pieza podía verse en la parte central de la Galería de los Monolitos, inaugurada en 1887 por Porfirio Díaz. Casi todo el mundo se toma fotos, como podemos observar. Finalmente, en junio de 1964, la Piedra del Sol fue trasladada a la actual sede del Museo Nacional de Antropología en el bosque de Chapultepec. Al salir del recinto, le cantaron las golondrinas y en tan solo 1 hora y 15 minutos llegó al monumento a su nueva casa, donde desde entonces ocupa un lugar destacado.
En las siguientes fotografías podemos atestiguar su recorrido por las calles de la ciudad. Aquí está saliendo del museo, por las calles del centro, por Reforma. El arquitecto responsable del diseño del nuevo edificio fue Pedro Ramírez Vázquez. Su intención fue que la Piedra del Sol ocupara el vértice opuesto a la parte central de la entrada del museo y que fuera visible desde el acceso a la sala como la pieza más importante. Se considera un símbolo de nuestro pasado prehispánico que prueba que el pueblo más poderoso del mundo mesoamericano a la llegada de los españoles tenía un conocimiento amplio de la astronomía, sus propias convicciones sobre conceptos tan complejos como el del tiempo y cómo expresarlos mediante el arte. Aunque su profundo significado escapa en parte a nuestro entendimiento, es una pieza sumamente atractiva para los visitantes del museo, quienes no olvidan nunca tomarse la foto junto a ella. Muchos la admiran despojándola de todo significado y otros la ven como un misterioso e insondable receptáculo de los secretos del universo. ¿Nos puede decir qué está representado en esta piedra? Con el objeto de identificar los elementos labrados, se acostumbra a dividir la pieza en anillos concéntricos. La parte central de la pieza está ocupada por el símbolo Olin, que quiere decir movimiento, en cuyo centro está el rostro de un personaje. A continuación tenemos el anillo de los días, el del siglo y finalmente el de las enormes serpientes de fuego. Lo que representa la parte central de la Piedra del Sol son las 5 eras en las que los mexicas concebían el transcurso del tiempo. En cada cuadrete del glifo Olin está el nombre de cada una de las 4 eras o soles que antecedieron a la creación del quinto sol, que fue la era de los mexicas. Estos nombres se representaban con la figura de la era y 4 círculos que indican la fecha. El sol 4 jaguar fue destruido en esta fecha cuando el astro cayó a la tierra, se convirtió en jaguar y devoró a los gigantes que la poblaban. Reinó entonces Quetzalcóatl en su aspecto de Hécatl, el dios del viento, que fue derribado y provocó un fuerte viento que acabó con todo y los sobrevivientes se convirtieron en monos. Esto sucedió en el día 4 viento. Subió entonces al firmamento el dios Tlaloc, pero su era terminó cuando llovió fuego y todo en la tierra se quemó en el día 4 lluvia. Los sobrevivientes se convirtieron en guajolotitos. Tomó su lugar la diosa del agua Chalchutlicue, cuyo reinado terminó en el día 4 agua con un terrible diluvio, y los que quedaron vivos se convirtieron en peces. Finalmente, subió a alumbrar a la tierra el quinto sol, el de los mexicas, destinado a perecer por temblores de tierra en el día 4 movimiento o Nahui Olin. El siguiente anillo contiene los 20 signos de los días del calendario náhuatl. El año solar consistía de 18 meses de 20 días, más 5 días que se consideraban vanos o de mala suerte, dando así la cuenta de los 365 días del año solar. A continuación, se observa un anillo con pequeños cuadros con un símbolo que consiste en 4 cuentas, una en cada esquina y una cuenta al centro. Podría tratarse del símbolo de la piedra preciosa, como la turquesa, cuyo nombre en náhuatl, Xihuitl, también quiere decir año. Tanto el jade como la turquesa se representaban básicamente mediante un pisco rodeado por 4 círculos. Si contamos estos pequeños cuadros, incluyendo los que deberían estar bajo el espacio que ocupan las bases de los 4 rayos solares, suman 52. Por lo que este anillo podría simbolizar el siglo mexica, que consistía precisamente de 52 años, al término del cual se hacía la gran ceremonia del fuego nuevo, que conmemoraba un nuevo comienzo y que se hacía para recordar el más importante de todos, el que encendió la hoguera en Teotihuacán. Solo me resta comentar que la imagen de la Piedra del Sol se ha utilizado en todo tipo de publicidad y de objetos como monedas y billetes,
así como en diversos objetos de lujo. Ha sido tema de estudio de innumerables investigadores, científicos y diletantes que buscan descubrir los secretos que aún guarda la piedra. Un verdadero símbolo nacional como el águila sobre el nopal. Gracias a la doctora Bertina Olmedo por haber compartido con nosotros algunos de los misterios de este importante monumento. Ahora sabemos que no lo debemos llamar calendario azteca como erróneamente se creyó. La Piedra del Sol es la síntesis de la cosmovisión de una cultura que adoraba al sol. Como alguna vez lo dijo el doctor Matos Moctezuma, la Piedra del Sol es el tiempo petrificado. Y no olvidemos el famoso poema Piedra del Sol de Octavio Paz. Yo no sabía que estaba pintada. No me la puedo imaginar pintada en tonos rojos y ocres. Y es que solamente estamos acostumbrados a verla como piedra, en su color natural. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden que pueden volver a verlo o recomendarle a alguien que lo vea en nuestro canal de YouTube. Compártanos sus experiencias y reflexiones. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. No olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros. Escríbanos, comenten y participen. Hasta pronto.